Muy buenas noches. El tema en el que el Señor nos me puso en el corazón a hablar es acerca preciso de ese descanso en el tiempo de Él. Muchos de nosotros venimos de pasar un domingo en el cual es el día que el Señor nos ha dado para descansar. Para los que no trabajan ese día, es el día en donde tenemos que parar. Y es porque si un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente que con una sola palabra trajo todo a la existencia y Él eligió descansar tras la obra de la creación, ¿no será entonces algo como interesante de que nosotros consideremos de que hay un momento para todo, hay un tiempo para todo? Y ese mismo ejemplo de Dios nos llama a detenernos, a buscar su corazón, a descubrir ese propósito profundo que hay detrás del descanso. Yo te invito en esta noche a que reflexionemos en ese poder transformador de ese estilo de vida que ha sido diseñado por nuestro mismo Dios, donde podemos tener una vida con un descanso verdadero. Pero si vamos a la palabra de Dios, tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué descansó Dios el séptimo día de la creación? Si de pronto te preguntas, pero ¿cómo así? ¿Por qué descansó Dios? Y en Génesis 2, en el versículo 2 nos dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces viene a tu cabeza, bueno, si Dios es omnipotente, si tiene todo el poder, pues no tiene como mucho sentido de que Él necesite descansar. Nosotros después de una semana ajetreada, después de una semana pesadita, necesitamos pegarnos una siestica, necesitamos pegarnos un sueñito, pero Dios. Entonces tenemos que leer y releer ese versículo correctamente. Porque no dice que Dios necesitaba descansar. Dice que Dios descansó. Además, las Escrituras nos dejan muy claro de que Dios no descansó porque estuviera cansado. Si vamos a Génesis 17, en el versículo 1, se refiere a Dios como el Dios Todopoderoso. Y el Salmo 147, en el versículo 5, nos dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios es todopoderoso, nunca se cansa y nunca necesita descansar. En Isaías 40, en el versículo 28, nos dice, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Dios es la suma de la perfección. Él nunca se ve disminuido en nada. Y eso incluye verse disminuido en poder. O sea que por eso si nosotros podemos estar confiadamente seguros de que en cualquier momento podemos buscarlo a Él. Y lo vamos a encontrar. La palabra lo dice que me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Porque Él no descansa. No es que como que Dios, se va a tomar unas vacaciones y nos quedamos sin nuestro Padre. Y cuando Dios dijo, hágase la luz apareció. Simplemente dijo que la creación existiera. Y más adelante a través de la palabra nos enseña y leemos que Jesucristo es el resplandor de su gloria y es la expresión exacta de tu naturaleza. Y que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, olvidémonos de esa imagen de pronto de cuando éramos pequeños en un atlas que está como esforzándose bajo el peso del mundo sobre sus hombros. No sé si se acuerdan de esa imagen, de un hombre como cargando el mundo así en la espalda. Y de pronto nos tenemos idea, si es como Dios sostiene el mundo. No, así no es. Todo el universo se sostiene y se mantiene unido por la palabra de Jesús. No es por fuerza, es por la palabra de Jesús. Porque para Dios no es difícil crear y mantener el universo. Basta una simple palabra, como declara el Salmo 33 en el versículo 9, dice,
porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y la palabra hebrea que se traduce como descanso en Génesis 2:2 tiene otras ideas. Porque no es además de la de estar cansado. De hecho, una de las principales definiciones de la palabra hebrea Shabbat, que es como cesar o detenerse, en Génesis 2:2 se entiende que Dios se detuvo, o sea, detuvo su obra, cesó de crear en el séptimo día. Dice que todo lo que había creado era bueno y que su obra estaba terminada. Entonces, en el contexto de Génesis 1, afirma rotundamente la idea de que Él descansó, pero Dios, ese fue un cese del trabajo, no como que necesitaba tomar fuerzas o descansar, no, Él solo dejó de hacer la obra porque ya la vio que estaba terminada y que lo que había creado era bueno. Entonces en la palabra nos dice que las cosas que creó Dios en cada uno de los 6 primeros días, nos lo dice en la narración de Génesis. Y su poder se manifiesta en la creación de la luz, las montañas, los mares, el sol, la luna y las estrellas, y la vida vegetal, después la vida animal y finalmente nosotros, la humanidad. Y hay muchos paralelismos entre los 3 primeros días de la creación y los 3 segundos. Sin embargo, en el séptimo día, como que hay un marcado contraste. En el séptimo día hay un contraste. En lugar de más creación, hay un Shabbat. En lugar de que Dios hiciera más, Él dejó de hacer. Dios no se limitó a descansar en el séptimo día. Él dejó de crear. Fue una parada intencionada. Porque todo lo que Dios deseaba crear hasta el sexto día ya lo había creado, ya estaba hecho y dijo y vio que era bueno. Su obra estaba terminada. Él contempló su creación y la declaró muy buena. Y cesó su actividad. Y en la tradición judía, el concepto de Shabbat se ha transmitido como el día de reposo. La ley de Moisés enseñaba que no había que trabajar en absoluto el séptimo día, que es el día sábado, porque el día domingo es el primero. Entonces esa ley de Moisés les enseñaba que el sábado se descansaba tanto la tierra, no se cultivaba, no se tocaban los animales, se descansaba, porque Dios había dejado de trabajar en ese día. Y los israelitas debían de dejar de trabajar el sábado. Así que los días de la creación son la base de nuestra celebración universal de una semana de 7 días. O sea, en pocas palabras, el descanso de Dios no se debía a que estuviera cansado, sino que había terminado por completo su obra creadora. Entonces es el tiempo de Dios. Y si Dios, vuelvo y quiero enfatizar en esto, si Dios, que es un Dios todopoderoso, que con solo una palabra trajo todo, hizo todo, creó todo, eligió descansar, ¿no será que nosotros también debemos planearnos un día para parar, a contemplarlo, a detenerlos, a buscar su corazón, a descubrir el propósito que hay realmente tras ese día? Cómo Él puede transformar nuestro estilo de vida, porque Él tiene un propósito para eso. Y es uno de los mandamientos que más cuesta. Si vamos a Génesis 2, en el versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de
toda la obra que había hecho en la creación. Esta palabra es clave y debe entrar en lo profundo de tu corazón, porque Dios comienza a enseñarte un estilo de vida diferente, donde el descanso va a comenzar a experimentar paz y vas a comenzar a experimentar abundancia como nunca antes en el descanso. Cuando tú empiezas a honrar al Señor, a obedecer su propósito, la palabra nos dice que los planes de Dios son fieles, son seguros. Nosotros, como cuerpo de Cristo, podemos verdaderamente comenzar a comprender y a apoderarnos, a abrazar este mandamiento que muchas veces hemos olvidado o pasamos solo por alto. Pues así nos demos cuenta o no, la falta de entendimiento y la práctica del descanso nos afecta profundamente a nivel personal. Y si te afecta a ti a nivel personal, va a afectarnos a nosotros como iglesia. Si Dios eligió descansar, ¿no será que nosotros debemos parar un día para honrarlo, para alabarlo, para agradecerle, para buscar su corazón, para descubrir ese propósito que tiene en nosotros? Y lo que más queremos nosotros muchas veces es paz. En este mundo tan ajetreado, con tantas cosas, con tantas circunstancias que se nos llegan, a veces lo que queremos es esa paz de la cual leemos en su palabra, esa paz que sobreabunda, que sobrepasa todo entendimiento, que podamos sentirnos que estamos conociendo el carácter y el corazón de Dios. Pero tienes que alinear tu corazón de Él, porque solo un corazón que confía en Dios puede descansar. El descanso y la confianza son como dos caras de una misma moneda. Tú no puedes descansar tranquilamente en Dios si no confías en Él y en sus planes. Vamos a la historia de Jesús en la barca. Estoy seguro que la habrás escuchado alguna vez. Ellos estaban en una barca cuando de repente se vino esa tormenta y que las olas entraban, me imagino, estaban ajetreando esa barca, se estaba inundando y Jesús dormía tranquilamente, estaba en paz, sin importar la circunstancia por las cuales estaban pasando. Y esa historia, esa parábola la encontramos en Mateo 8, en el versículo 23, dice: y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que pereceremos. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En esta historia nos muestra Jesús que el descanso tiene todo que ver con la confianza en Dios. En otras palabras, si yo no confío, voy a vivir lleno de temor en situaciones donde Dios ya me otorgó la autoridad para poder descansar en medio de ellas. Jesús podía descansar en medio de la tormenta porque había aprendido a confiar. Y la confianza nace del conocimiento de su persona.
Para poder comprender esto de manera más profunda, yo te pido que pienses por un segundo en las cosas que de pronto hoy te están robando el descanso. De esas cosas que de pronto hoy te están robando la paz. Y si te pregunto cómo está tu confianza en Dios en esas áreas específicas, de pronto tú puedes hoy reconocer que hay un poco de desconfianza en lo que Dios pueda hacer en tu vida. Y entender que la confianza en Dios me da descanso, nos hace ver que aún teniendo una relación con Dios, aún nosotros tratando de buscarlo y de seguirlo, podemos tener áreas en las que no hemos aprendido todavía a confiar en Él. Por lo tanto, el volvernos conscientes de esta desconfianza, se convierte en una invitación que Dios te está extendiendo en esta noche para descubrir y experimentar quién es Él en nuevas y en distintas facetas en tu vida, para que puedas sacar de una vez por todas esos miedos y esos temores en esas situaciones de las cuales todavía no se las has entregado a Jesús. Y una clave para identificar si tu mente está siendo renovada es que comienzas a darte cuenta de que todo se convierte en una invitación a conocerlo más y a tener mayor intimidad con Él. Yo me acuerdo mucho, yo me estresaba mucho por mi negocio, por mi trabajo. Y a veces no descansaba y Dios me confrontó con esa verdad. Cada área en la cual no puedes descansar, me estás revelando que tú no confías en mí. Si yo no le puedo entregar mis finanzas a Dios, entonces no estoy confiando en Él. Si yo no le puedo entregar mi matrimonio a Dios, es porque no estoy confiando en Él. Si no le puedo entregar mi salud al Señor, es porque no estoy confiando en Él. Qué duro darme cuenta que con el tiempo, aunque lo sigo, aunque lo busco, aunque quiero aprender cada día más de Él, había cultivado incredulidad en mi corazón. Y en medio de todo esto, tenemos que anotar que si tengo una relación con Dios, incluso he aprendido a creerle y a confiar en Él, con muchos aspectos de mi vida. Pero es sumamente esencial que prestemos atención en esas áreas que nos están trayendo ansiedad o que nos están trayendo temor. Porque estas mismas son las que nos están señalando que algo está interfiriendo para que yo pueda vivir de una manera plena, en un constante estado de paz, así como Jesús lo hizo durmiendo en esa barca en medio de una tormenta. No sé cuál sea la tormenta por la que estés pasando, pero estoy seguro que el Señor te está llamando en esta noche a confiar en Él y a que descanses. Juan 14, versículo 27 nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cada que reflexiono en esas cosas me doy cuenta de que hay aspectos que todavía de pronto pueden estar un poco desalineados. Y eso en lo que todavía no confías en Dios es lo que no deja que tengas esa paz absoluta, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú lo hablas, cuando tú lo verbalizas y tú se lo dices a Dios, te vas a dar cuenta de la invitación de Dios a descansar y a confiar en Él. Es una invitación a vivir en una absoluta paz interna que solo y únicamente puede nacer en ti a través de esa cercanía a Dios. Porque partamos de algo que ya está en nuestros corazones, y es que Dios quiere lo mejor para nosotros. En el momento que tú te grabes eso,
Vas a poder empezar a entregarle esas áreas que todavía no le has entregado en tu vida. Porque cuando conocemos el corazón de Dios, confiar se hace un poco más fácil. Tú no confías en una persona que no conoces. Sí, yo sé, Dios me ama, Dios siempre quiere lo mejor para mí. Así yo voy a entender que cada paso que dé en confianza me va a llevar a una mejor calidad de vida. Sus planes son fieles y seguros, dice Isaías 25:1. En Éxodo 31, en el versículo 15 dice: durante 6 días se podrá trabajar, pero en el día séptimo, el sábado, será de completo reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Ojo, esta es la palabra de Dios. No sé si habías leído Éxodo 31, versículo 15, y queda uno como que, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios ordena al pueblo de Israel que descansan sí o sí, que van a tener completo reposo, o si no, morirán? Así es, así lo dice en el Antiguo Testamento. Puedes ir a buscarlo, Éxodo 31, versículo 15. En el Antiguo Testamento dice que la persona que trabajaba en ese día era asesinada. No sé tú, pero a mí me parece un poco extremo. Porque un Dios que nos dio toda la capacidad de poder crear, producir, hacer, nos diría que por un día no hagamos nada más que descansar? Y la revelación que Dios nos da es muy simple. El evitar el descanso, el querer todos los días estar haciendo algo, nos revela cuánto amamos tener el control de todo. Por lo tanto, cuando Dios nos pide descansar, no nos gusta, porque la dependencia de Él elimina nuestra autosuficiencia. Y eso nos puede de pronto hacer sentir inútiles. Pero al mismo tiempo es una oportunidad para entregarnos más a Él y poner cada vez más nuestra vida en sus manos. De esta manera estamos siguiendo el ejemplo que el mismo Jesús nos modeló, una vida de dependencia y de continua relación con nuestro Padre. No sé si tú lo haces, pero alguna vez ¿tú has considerado el poder de un día de reposo y de entregárselo a Dios? Un día para detenerte y experimentar el descanso, esa paz que Dios nos ofrece, donde tú puedas confiar plenamente en Él, en absolutamente todos los aspectos de tu vida, donde tú puedas disfrutar de su paz, de su presencia, donde tú puedes dejar al lado todas las preocupaciones del mundo. Si vamos al profeta Isaías, en 58, en el versículo 13 nos dice: si dejas de profanar el sábado y no haces lo que deseas en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino que disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo te invito a que elijas un día para desconectarte, para que dejes atrás tus obligaciones,
tus negocios, tus preocupaciones y te deleites en el Señor. Regálate un tiempo para descansar de una manera intencional, que tú puedas descansar tu cuerpo y tu mente. Muchos de nosotros pensar que solo descansar a veces les genera ansiedad. Así que es probable que realmente lo necesites, aunque parezca incomprensible. Si Dios lo ha hecho un mandamiento, nosotros debemos prestarle atención. Y nos está mandando a descansar un día. En el Salmo 34, versículo 8 te dice: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él, su palabra. Créele a Dios. A Dios le encanta ayudarte. Dios está esperando que tú le creas para poder interrumpir tu vida. Tú podrías preguntarte: Señor, ¿qué es lo que más disfruto hacer? ¿Qué trae calma a mi corazón y a mi mente? De pronto ese día sea el de salir a almorzar con tu familia, reunirte con tus amigos, tomarte un café de pronto a solas leyéndote un libro, pasar un tiempo relajado viendo deportes, escuchando música. En todo momento, deja que tu corazón tenga la certeza de que Dios te está mandando a descansar y a reposar en Él. Practica en esta palabra del Señor. Ponlo a prueba y pide al Espíritu Santo que sea Él el que te guíe en ese día de descanso. Si vamos a Éxodo 20 en el versículo 8, vuelve y dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Yo te invito a que lo pongas en práctica durante un mes. A medida que lo vayas haciendo, te vas a ir dando cuenta de los cambios. Te vas a sorprender ver cómo el descanso trae paz a tu mente y renueva tu relación con Dios. Vete enfocando en el avance que vas logrando y deja que poco a poco se vaya aumentando ese nivel de paz dentro de ti. Esa paz va a ser el fruto de una mente renovada a través de la obediencia, que es la que nos lleva a ese conocimiento de aquel que es puramente confiable. Te vas a dar cuenta cómo esto se convierte en un estilo de vida para ti, que es el estilo de vida que Dios anhela para ti. Al descansar y entregarle el día a Él, tu relación con Dios va a crecer como nunca antes. Pues al fin y al cabo, ¿no es disfrutar de una relación continua y abundante con nuestro amado el propósito más grande de nuestras vidas? Si queremos agradarle porque queremos ir a pasar la eternidad en el cielo, alabándolo, honrándolo, es de disfrutar esa relación con Él. Si Dios descansó, el Todopoderoso descansó, ¿no será que esta invitación que estás haciendo hoy deberías considerarla? El Señor te está llamando a que te detengas un día, a buscar su corazón, a descubrir ese propósito profundo que hay detrás del descanso. Te invito a que reflexiones en ese poder transformador de ese estilo de vida que ha sido diseñado por nuestro Dios mismo, el cual es una vida de descanso verdadero.
un día para entregarle a Él, un día para reflexionar en Él, para llenarte de Él. El descanso en su esencia nos va a guiar mucho más hacia nuestro Padre Celestial. Te invito a que comiences a colocar en práctica esto. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te muestre cómo, y estoy seguro que vas a ver cómo se va renovando tu mente y que Él mismo va a suplir toda necesidad que tú tengas. En esta noche, todas esas áreas en tu vida en las que no has podido descansar, que todavía no le has entregado al Señor, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ahí hablando con tu Padre, dile: Señor, sé que he venido buscándote, sé que me he querido acercar, pero todavía tengo estos miedos en mi corazón, tengo estas preocupaciones que a veces no me dejan descansar. Yo en esta noche te las entrego, Padre. Yo sé que tus planes para mi vida son de bienestar y no de calamidad, para que yo tenga un futuro y una esperanza. Yo declaro esta palabra sobre mi vida, Señor. Y asimismo declaro yo que en paz me acostaré y asimismo dormiré, Señor, porque solo tú me haces vivir confiado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.